En la sesión de hoy vamos a ver cómo se calculan las distancias y los intervalos de tiempo en relatividad general. Pero antes de eso tenemos que dar una pequeña introducción matemática sobre las geometrías no euclidianas. De un cazador se encuentra 100 metros al sur de un oso. El cazador mira hacia el este, anda 100 metros hacia el este, se para, mira hacia el norte, dispara y mata al oso. Y la pregunta es, ¿de qué color es el oso? Blanco. ¿Por qué? Claro, en geometría euclídea esta historia no tiene sentido. En geometría euclídea, si yo tiro una paralela exterior a otra paralela, tiro una paralela por un punto exterior a otra paralela, esas dos paralelas no se cruzan nunca. Pero la superficie de la Tierra no obedece a la geometría euclídea. La superficie de la Tierra es una esfera. Un cazador se encuentra 100 metros al sur de un oso. El cazador anda 100 metros hacia el este. El cazador apunta hacia el norte, dispara y mata al oso. Porque siempre que disparemos hacia el norte, la bala irá hacia el polo norte. Y el oso está en el polo norte. Por eso el oso es blanco, porque es un oso polar. ¿Vale? Un problema que parece que no tiene solución, resulta que sí tiene solución si la geometría es otra. ¿Qué tipos de geometrías hay? Bueno, habéis estado jugando con una pelota, con una patata Pringle, y entonces os habéis dado cuenta de lo siguiente. En el plano, la geometría que se cumple es la geometría euclídea, la geometría de toda la vida, ¿vale? Mientras que la superficie de una esfera, la geometría es distinta, se llama geometría elíptica, o la superficie de una patata Pringle, una silla de montar, la superficie es otra, geometría hiperbólica. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los postulados que dan lugar a estas tres geometrías? Pues si miramos, los postulados de las tres geometrías son los siguientes. Por un lado, primer postulado, dos puntos cualesquiera determinan un segmento de recta. Eso es cierto en la geometría de Euclides, en la que conocéis. ¿Es cierto en la geometría elíptica? Dos puntos cualesquiera determinan un segmento de recta. Sí, dados dos puntos cualquiera de la esfera, siempre podemos coger el folio, como habéis hecho, ponerlo por encima de la esfera y tirar la recta que les une. ¿Vale? En el caso de la geometría elíptica, este postulado habría que matizarlo, porque si os fijáis, dos puntos cualesquiera en una esfera no determinan un segmento de recta, determinan dos segmentos de recta. Tú puedes ir de aquí a Estados Unidos por el camino más corto o por el camino más largo, pasando por el Pacífico. ¿Vale? En la geometría hiperbólica, igual, dos puntos cualesquiera determinan un segmento de recta que les une. Segundo postulado. Un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una línea recta. Eso en la geometría euclídea es cierto. Es cierto en la geometría elíptica, la de la esfera. Cualquier segmento puede extenderlo indefinidamente para formar una recta. Bueno, sí, no, depende de lo que entendamos por recta, ¿vale? Cualquier segmento lo puedo extender indefinidamente. Otra cosa es que voy a acabar dando vueltas siempre por los mismos sitios, ¿vale? Entonces, en el fondo, en la geometría elíptica, la superficie de una esfera, lo que hace el papel de rectas, en el fondo, son circunferencias del mismo radio que la esfera. Esas son las rectas. No se acaban nunca, pero es verdad que vuelven siempre sobre sí mismas.
¿vale? En la geometría hiperbólica se cumple que en cualquier segmento de recta se puede ampliar hasta formar una línea recta. Sí, también. Vosotros lo que tenéis en las manos es una patata Pringle. La patata Pringle tiene borde, pero en realidad no hay borde. O sea que bueno, igual que vuestro folio también tiene borde y no hay borde, pues la patata Pringle tiene borde y no hay borde, ¿vale? Entonces yo puedo extender las rectas indefinidamente, ¿sí? No. 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 Eso es una representación solo del plano hiperbólico, de un trozo del plano hiperbólico, ¿vale? Pero en el fondo no es así, ¿vale? De hecho, la patata Pringle es solamente una aproximación de lo que sería el plano hiperbólico, porque el plano hiperbólico es isótropo y homogéneo. La patata Pringle no lo es, ¿vale? Tercer postulado. Se puede trazar una circunferencia dados un centro y un radio cualquiera. ¿Eso se cumple en la geometría elíptica? Sí, yo puedo coger el compás y puedo tirar sobre la superficie de una esfera circunferencias. No tienen por qué tener el mismo radio que la esfera esta, sino que puede ser más pequeña. De hecho, si tuviera el mismo radio que la esfera, no se consideran circunferencias, serían rectas, ¿vale? Y en la geometría hiperbólica igual, yo también puedo tirar circunferencias, ¿vale? Entonces, si os fijáis, esencialmente, primero, segundo, tercero y cuarto postulado, no hay diferencia entre las tres geometrías, ¿vale? Hemos hablado de una pequeña matización, que la recta vuelve sobre sí misma, etcétera, pero si os fijáis, esencialmente estas geometrías cumplen los cuatro postulados con esa matización. ¿Dónde está la diferencia clara entonces entre estas geometrías? En el quinto postulado. El quinto postulado lo que dice es que por un punto exterior a una recta se puede trazar una única paralela. ¿Eso es cierto? En la geometría euclidiana es un postulado, pero ¿qué pasa en la superficie de una esfera? En la superficie de una esfera habéis probado en tirar paralelas, pintarlas, y os habéis dado cuenta de que las paralelas se acaban cruzando antes de llegar al infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo las paralelas, lo que vosotros creéis localmente que es una paralela, no lo es. Es decir, por un punto exterior a una recta se puede trazar ninguna paralela, porque todo lo que trace se va a acabar cruzando. ¿Lo veis? Entonces no existen las paralelas. Si entendemos por paralela como la recta que no corta la otra, porque se acaban cruzando. Lo que tú crees que localmente es una paralela, tú localmente tiras la paralela, pero resulta que no es paralela, porque se acaba cruzando, ¿sí? Por ejemplo, los paralelos. En la Tierra tenemos meridianos y tenemos paralelos, ¿no? Y los paralelos son paralelos, no se cruzan, ¿verdad? El paralelo 40 nunca se cruza con el paralelo 38, ¿verdad? Claro, pero es que los paralelos no son rectos, porque los paralelos son circunferencias de un radio más pequeño que el de la Tierra. El único paralelo que es una recta es el ecuador. Si tú coges un folio, pinta un paralelo en la esfera que tienes en la mano, ¿vale? Pinta un paralelo y coge el folio y ponlo sobre el paralelo. Te vas a dar cuenta que no es una recta. Ahora coge el folio y lo pones, te vas a dar cuenta que no es una recta, ¿vale? ¿Ha quedado clara la duda? Es importante distinguir esto, ¿eh? Sí, lo puedes ver así. El ecuador no se corta con los paralelos, pero es que el ecuador es una recta, pero los paralelos no. Dado el ecuador, no hay ninguna recta paralela al ecuador. Lo que hay paralelo al ecuador no son rectas, son circunferencias, ¿vale? Bien. ¿Qué pasa en la geometría hiperbólica? Mirad, en la geometría hiperbólica, aquí se ve muy bien en el dibujo, las que parecen paralelas al final se acaban cruzando, por tanto no existen las paralelas, ¿vale? ¿Bien? Pero ¿qué pasa en la geometría, esto es en la elíptica, qué pasa en la hiperbólica? En la hiperbólica resulta que las paralelas se alejan entre ellas. ¿Lo habéis visto? Según en la geometría euclidia existe una única paralela, en la geometría hiperbólica no existe ninguna paralela, y en la geometría elíptica no existe ninguna paralela, y en la geometría hiperbólica existen infinitas paralelas.
Ahora bien, a partir de estos postulados, de una serie de axiomas y definiciones, se desarrolla toda la geometría y se pueden demostrar teoremas. Por ejemplo, en el caso de la geometría euclidia, puedo demostrar que la suma de los ángulos de un triángulo suma 180 grados. Bueno, pues para poder demostrar eso, si miráis bien la demostración, os vais a dar cuenta de que hace falta el postulado de las paralelas. Pero ¿qué pasa en la geometría elíptica? El postulado de las paralelas no se cumple. Luego, en la demostración de que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados, resulta que me falta un elemento. Y si meto el postulado, quinto postulado, tal y como está en la geometría elíptica, el que dice que no hay paralelas, resulta que lo que me sale, y se ve muy bien en el dibujo, es que la suma de los tres ángulos de un triángulo, si pintáis triángulos en vuestra acera lo vais a ver muy bien, suma más de 180, porque veis que es como que está más abierto. ¿Lo veis? Visualmente se ve muy bien. ¿Vale? La idea intuitiva. Sin embargo, en la geometría hiperbólica, la suma de los tres ángulos de un triángulo suman menos de 180 grados. Si pintáis un triángulo en la patata Pringle, vais a ver que la suma de los tres ángulos suma menos de 180 grados. Otro teorema importante. ¿Cuánto es el cociente entre el perímetro y el diámetro en una circunferencia? El perímetro entre el diámetro da pi. Bien, pues en una esfera no. En una esfera te vas a dar cuenta que tiene menos perímetro que diámetro. Entonces el cociente del perímetro entre el diámetro es menor que pi. O como viene aquí, el cociente entre el diámetro y el perímetro es mayor que pi. No, estoy diciendo mal, estoy diciendo al revés. El diámetro es más grande que el perímetro. Claro, entonces el perímetro entre el diámetro es mayor que pi, eso es, porque está dividiendo, ¿vale? No te voy diciendo bien. Mientras, ¿qué pasa en la patata Pringle? Si sois capaces de coger el compás, pinchar la patata Pringle y tirar una circunferencia, ¿vale? Sin romperla, vais a dar cuenta de que es al revés. El cociente entre el perímetro y el diámetro es menor que pi. Entonces resulta que la vuelta completa no son 2 pi radianes. Son menos de 2 pi radianes. El teorema de Pitágoras tampoco se cumple, ni en la geometría elíptica ni en la geometría hiperbólica. Porque también para demostrar el teorema de Pitágoras necesito el quinto postulado. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, dicho este paréntesis matemático, vamos con la física. ¿Qué hemos dado hasta ahora? Hasta ahora, lo que hemos dado ha sido una introducción a la relatividad general y hemos visto cuáles eran las consecuencias del principio de equivalencia. ¿Vale? Entonces, nosotros hemos hecho el siguiente juego. Hemos partido del espacio de Minkowski, el espacio-tiempo de Minkowski. En el espacio-tiempo de Minkowski hay una métrica y una forma de medir distancias espaciotemporales, que es así: ds cuadrado es t cuadrado de t al cuadrado menos dx al cuadrado menos dy al cuadrado menos dz al cuadrado. Y lo que hemos hecho ha sido decir, bueno, nos vamos a ir a un sistema de referencia no inercial. Nos vamos a un sistema no inercial. Por ejemplo, el otro día nos fuimos a un ascensor que aceleraba hacia arriba. Y entonces vimos que cuando nos vamos a un sistema de referencia no inercial, seguimos teniendo el espacio de Minkowski, ¿eh? Seguimos estando en el espacio-tiempo de Minkowski. Pero ahora estoy describiendo el espacio-tiempo de Minkowski con unas coordenadas nuevas. ¿Vale? Pero con otras coordenadas. Ahora lo que tengo es t', x', y', z'. Unas coordenadas distintas. Las coordenadas de ese nuevo sistema de referencia no inercial. Y entonces vimos que la métrica del espacio-tiempo de Minkowski sigue siendo la misma en cuanto a su valor numérico, pero en cuanto a su forma funcional, como forma cuadrática, ha cambiado. Porque ahora la métrica del espacio Minkowski tiene, es verdad, va a tener un coeficiente G00 por diferencial de ct' al cuadrado.
más un coeficiente G11 por diferencial de X al cuadrado más un coeficiente G22 por diferencial de Y al cuadrado más un coeficiente G33 por diferencial de Z al cuadrado. Ahora G00 no es más 1, como pasaba en las coordenadas antiguas. Y G11 no es menos 1, como pasaba en las coordenadas antiguas, sino que ahora toman otros valores. Pero es que además aparecen términos cruzados. Hemos visto que además aparecen, por ejemplo, un término que sería G01 diferencial de CT', ahí todo esto lleva prima, X', Y', Z', gracias. Diferencial de CT', diferencial de X', aparece un término que es G02 diferencial de CT', diferencial de Y', otro término que es G03 diferencial de CT', diferencial de Z', pero es que incluso aparecen términos cruzados que mezclan coordenadas espaciales. Aparece un término, por ejemplo, que sería G12 diferencial de X', diferencial de Y', y así todas las posibilidades. Bien, entonces para resumir esto, lo que se pone es que esto es G. Bueno, por cierto, estos G les voy a llamar primas, ¿vale? Porque estamos en el sistema de referencia prima, ¿vale? Mientras que este término de aquí, que es menos 1, sería el G11 sin prima, que vale menos 1. Este sería el G22 sin prima, que sería menos 1 también, ¿vale? Mientras que el G00 pues resulta que vale más 1, ¿vale? Porque es el que va adelante aquí, ¿vale? ¿Dónde no pongo prima? Este es el sistema de referencia inercial, este es el sistema de referencia no inercial. Aquí va todo con prima. ¿Hay algún sitio donde se me haya olvidado una prima? Ah, DS toma el mismo valor. Claro, es igual, pero es igual. Ojo, es igual como valor numérico, pero no es igual como forma funcional. ¿Vale? Imagínate dos funciones que toman los mismos valores, pero que la forma funcional es distinta, porque cambia la variable. ¿Vale? Entonces, ¿esto cómo se escribe? Se escribe GIJ', diferencial de XY, diferencial de XJ. ¿Vale? Bueno, algún día os explicaré por qué la I se pone arriba. Esta I realmente es un subíndice, pero se pone arriba, no es que sea elevado ahí, ¿vale? Entonces, así es. Por cierto, se me ha olvidado, esto es prima y esto es prima, ¿vale? ¿Vale? Bien, es decir, que si estoy en el espacio-tiempo de Minkowski, tengo la métrica de Minkowski, cuando me voy a un sistema de referencia no inercial sigo estando en el espacio-tiempo de Minkowski, solo que ahora la métrica ha cambiado, la métrica ya tiene un montón de componentes, ¿vale? Entonces, una cosa que vimos fue que otra posibilidad es, no me voy a un sistema de referencia inercial, sino que simplemente lo que hago es que meto un campo gravitatorio, meto materia que crea un campo gravitatorio hacia alrededor. Entonces, si meto campo gravitatorio, entonces tengo aquí, pues, el espacio-tiempo en presencia de un campo gravitatorio. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, lo que hicimos fue utilizar el principio de equivalencia. ¿Y qué decía el principio de equivalencia? Decía que localmente no puedo distinguir un sistema de referencia no inercial de un campo gravitatorio. ¿Recordáis eso? Localmente no puedo distinguirlo. ¿Eso qué quiere decir? Que en un campo gravitatorio la métrica ya no va a tener este aspecto sencillito, sino que la métrica va a ser GIJ de XY de XJ. Os recuerdo que si estoy utilizando el convenio de suma de Einstein, como la Y está repetida, estoy sumando para todos los valores de Y, desde 0 hasta 3. Y como la J está repetida, estoy sumando para todos los valores de J, desde 0 hasta 3. ¿Vale? Igual que aquí cuando pongo esto, realmente me refiero a todo este chorizo, ¿vale? ¿Sí? Entonces, si os fijáis, la conclusión a la que llego utilizando el principio de equivalencia es, como la métrica en el espacio de Minkowski adquiere un montón de componentes nuevas, entonces, aplicando el principio de equivalencia, si meto campo gravitatorio, las componentes de la métrica también tienen que cambiar. Y entonces el campo gravitatorio no es más que el cambio en la métrica. La métrica ya no es
más 1, menos 1, menos 1 y diagonal, sino que aparecen términos off la diagonal y además ya no tienen el valor más 1 y menos 1, sino que toman otros valores. ¿Vale? Por ejemplo, os recuerdo que vimos que el coeficiente G00, el que multiplicaba el tiempo al diferencial de t al cuadrado, ¿vale? Cuando nos hicimos la cuenta en el ascensor que subía, vimos que el coeficiente G00 era 1 más 2 veces phi partido por c cuadrado, si no recuerdo mal. Sí, eso es. Donde phi, ¿qué es? Phi es el potencial gravitatorio. El potencial gravitatorio, os recuerdo que es simplemente la energía potencial, pero dividiendo entre la masa, para que no dependa de qué cuerpo pongo en ese punto. Es decir, por ejemplo, el potencial gravitatorio que crea el Sol a su alrededor, ¿cómo lo calculo? Pues es la misma fórmula que para la energía potencial. ¿Cuál sería? Menos G M, la M minúscula no la pongo porque es el potencial gravitatorio, no depende de qué cuerpo ponga, dividido entre la distancia al Sol. Entonces, ese término negativo aparece aquí en esta fórmula y hace que el G00 sea más pequeño del que tiene que ser. Es decir, el campo gravitatorio provoca un cambio en la métrica del espacio-tiempo y hace que el coeficiente G00, entre otros, el coeficiente G00 cambia y ahora es más pequeño que 1. Ya no es 1, es más pequeño que 1. Por culpa de eso. Mientras que lejos del Sol, R es infinito, estoy muy lejos del Sol. Entonces, ¿cuánto vale el potencial gravitatorio? 0. Lejos del Sol, phi vale 0 y G00 vuelve a ser 1. Vuelvo a recuperar la métrica de Minkowski. Es decir, lejos del Sol, la métrica del espacio-tiempo es Minkowski, cerca del Sol ya no es Minkowski porque el Sol deforma el espacio-tiempo, hace que cambie la métrica del espacio-tiempo. La masa m del Sol provoca esa deformación del espacio-tiempo. La gravedad ya no es una fuerza, la gravedad es una deformación que hay en el espacio-tiempo y los cuerpos se mueven en un espacio-tiempo deformado. ¿Vale? Bien. Otra consecuencia que vimos del principio de equivalencia es la siguiente. Fijaos que yo puedo describir los fenómenos ya no necesariamente utilizando un sistema de referencia inercial, puedo utilizar el sistema de referencia que a mí me dé la gana. Y en relatividad general, el sistema de referencia que yo puedo utilizar es el que yo quiera. De hecho, ya ni siquiera necesito utilizar ejes de coordenadas como sólidos rígidos para poder describir los sucesos. Ya sabéis que el sólido rígido, el palo de Yago, no existe en relatividad. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, estas nuevas coordenadas, las coordenadas T', X', Y' y Z', representan un fluido de observadores que se mueven arbitrariamente. Yo puedo coger los observadores que a mí me dé la gana, que se mueven como me dé la gana, y describir los fenómenos físicos en función de lo que marcan esos observadores. ¿Vale? Es un fluido de observadores. A cada observador le voy a poner un nombre. ¿Sabéis qué nombre le voy a poner a cada observador? Las coordenadas que le corresponden. Por ejemplo, tú vas a hacer el X' igual a 1, Y' igual a 4 y Z' igual a menos 28. Y tú vas a hacer X' igual a lo que sea, Y' igual a lo que sea, Z' igual a lo que sea. Y os podéis mover como os dé la gana, ¿eh? Todo lo que ocurra donde estás tú tendrá las coordenadas tuyas. Todo lo que ocurra donde estás tú tendrá las coordenadas tuyas. Y así cubriendo todo el espacio. Pero es que es más. Es que T' es un tiempo que puede ser el que a mí me dé la gana, porque este observador de aquí puede tener un reloj que corra más rápido y este observador de ahí puede tener un reloj que corra más lento. Ni siquiera hace falta que los relojes estén bien hechos. Los relojes pueden ir a velocidades arbitrarias. Ojo, no me estoy refiriendo a que tú vayas a envejecer más o menos que tú. Es que tu reloj puede estar mal hecho y puede ir más rápido, hacer pistas más rápido. No pasa absolutamente nada. Puedo seguir haciendo física. Es decir, lo que tengo es un fluido de observadores a los que les asocio una serie de coordenadas y con relojes que marchan arbitrariamente, siempre hacia adelante, pero a velocidades arbitrarias.
Yo puedo describir el espacio de Minkowski utilizando los observadores que a mí me da la gana, utilizando los sistemas de referencia no inerciales que a mí me dé la gana. Observadores que se están alejando entre ellos, ¿por qué no? Puedo utilizar lo que yo quiera. ¿Eso qué quiere decir? Como localmente no puedo distinguir un sistema de referencia no inercial de un campo gravitatorio, resulta que yo puedo describir un campo gravitatorio utilizando las coordenadas que a mí me dé la gana. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las x, y estas, que en el fondo es un tiempo, una x, una y, una z, ¿vale? Son coordenadas arbitrarias. Y una de las potencias que tiene la relatividad general es que las ecuaciones que tienen, las que escribió Einstein en forma tensorial, son las mismas en todos los sistemas de referencia, sean inerciales o no. Es decir, da igual la coordenada arbitraria que yo use, da igual cómo se muevan los observadores, cómo se mueva el sistema de referencia, cómo se mueva cada parte del sistema de referencia. Da igual que su reloj marche más rápido, que marche más lento, da exactamente igual. Las ecuaciones de la ley de la física se escriben en forma tensorial de la misma manera. Forma tensorial con cuadrivectores, bueno, con cuadritensor en este caso. Se escriben de la misma manera. Es decir, esto ya es la generalización absoluta de la relatividad especial. En relatividad especial, las ecuaciones con cuadrivectores se escribían de la misma forma cuando en todos los sistemas de referencia inerciales. Aquí no, aquí es un paso más. Aquí incluso aunque el sistema de referencia sea no inercial, las ecuaciones se siguen escribiendo en forma tensorial de la misma manera. Sí. 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 Más o menos. Más o menos. La historia está en que yo voy a ser capaz de escribir las leyes de la física de tal manera que aunque yo me vaya a un sistema de referencia no inercial, la ley de la física siguen de la misma manera. ¿Vale? ¿Por qué? Porque son leyes de la física que me permiten, por ejemplo, describir el espacio de Minkowski en cualquier coordenada. Y son leyes de la física que me permiten describir el campo gravitatorio en cualquier coordenada. Yo ahora aquí puedo ya cambiar de coordenada, y utilizar otra. El campo gravitatorio del Sol se puede describir utilizando muchas coordenadas distintas. La de Schwarzschild, la de Kruskal, la de Bell. Da igual. Son descripciones equivalentes. ¿Vale? Una cosa que no voy a comentar es que no todas las coordenadas no cubren el espacio-tiempo completo. Cada sistema de coordenadas cubre un trozo del espacio-tiempo. Claro, entonces normalmente esos trozos se solapan, ¿vale? Y entonces hay veces, no vas a encontrar nunca un sistema de coordenadas que cubra todo el espacio-tiempo, eso es muy difícil. En Minkowski sí puedes, pero en general en espacio-tiempo no vas a poder. Pero con varios sistemas de coordenadas, solapándolos, sí que vas a poder. ¿Vale? Es algo parecido a lo que les pasa a los madrileños con el mapa del metro. ¿Vale? Para los madrileños, yo tengo mapa del metro, tengo cada estación del metro, y en torno a cada estación de metro tenéis un pequeño mapa en la cabeza. Y algunos solapan. Por ejemplo, el mapa que tenéis de Metro Tribunal solapa con el mapa que tenéis de Metro Sol, porque habéis ido andando a todas las tribunales. Pero aquí hay trozos que no solapan. Pues para cubrir el espacio-tiempo entero necesito un sistema de coordenadas que solapen todo. ¿Vale? Entonces, bueno, a lo que voy es, si estas coordenadas son completamente arbitrarias, esta T es un tiempo que no tiene ningún significado físico, es un tiempo matemático, no tiene ningún significado físico, no hay nada que envejezca a esa velocidad, en principio. Y esta X no representa la distancia a nada, no es la distancia del origen de coordenadas de nada. Son coordenadas matemáticas arbitrarias, lo cual conlleva el perdernos un poco, porque entonces perdemos la noción de qué es el espacio y qué es el tiempo, lo que a mí me da nada. Porque lo que tú llamas L, yo le llamo 2L, y punto. Y lo que para ti es un metro, para mí son 2 metros. Entonces la clase de hoy va de... Sí, pero entonces el espacio y el tiempo reales, ¿qué son? Al margen de la matemática que hay detrás de la relatividad general, que es geometría diferencial, que no sabéis. Todo eso es muy bonito, pero ¿cuáles son los intervalos de tiempo reales y los intervalos espaciales reales? Esa es la pregunta. ¿Vale? Entonces vamos con ello. Primero, intervalos de tiempo reales en relatividad general.
Vamos a pensar en un observador concreto de ese fluido. Vamos a pensar en el observador que se llama X, Y y Z. Ese es el observador, X igual a 4, Y igual a 7 y Z igual a 28. ¿Vale? ¿Bien? Le podemos llamar phi, si querés, ¿vale? Entonces, ese observador, la pregunta es, ¿y ese observador a qué velocidad envejece? Cuando ese observador, cuando pasa un tiempo, la coordenada t a lo mejor va desde el t igual a 7 hasta t igual a 29. Sí, la coordenada t, pero la coordenada t no me dice cuánto tiempo ha pasado para ese observador. ¿Cómo calculo cuánto tiempo ha pasado para ese observador? ¿Cómo calculo cuánto es el tiempo propio de ese observador? Pues lo hemos visto. Porque el tiempo propio, ¿cómo se calcula? Fijaos que aquí la referencia es el intervalo espacio-temporal de ese cuadrado. ¿Cómo se calcula el tiempo propio? De ese cuadrado es GIJ de XY de XJ. Es decir, G00 de X0, el X0 es C por T, ¿vale? Al cuadrado, me va esto, más G01 de X0 de X1 más G02 de X0 de X2 más G03 de X0 de X3 más me va a seguir dictando Cristina Mercado G10. El G10 ya está puesto, porque el G10 es lo mismo que el G01, entonces no hace falta ponerlo, ¿vale? Más G11 muy bien, más muy bien, y el G12, diferencial de X1 más G13, diferencial, muy bien, más, va a seguir María. Ah, claro, que hay dos Marías, sí, claro, que como seis clases distintas nunca me acuerdo. Sí. Martín. No me acordaba de tu apellido, pero digo Martín y seguro que acierto. ¿Diferencial de X qué? Diferencial de X2 de X1. Pero ese ya está. Ese ya está. Ese ya está. Sí. Más. G23. Más G33 X3 al cuadrado. Más si os fijáis, la matriz GIJ es una matriz simétrica y por eso solamente aparece un triangulito, falta el otro lado del triangulito, ¿lo veis? Porque el término G01 es lo mismo que el término G10, el término G02 es lo mismo que el término G20, ¿lo veis? Entonces aparece solo la mitad del triangulito. Bueno, el caso es que tenemos todos estos términos, ¿vale?
Entonces la pregunta es, muy bien, pero aquí diferencial de tau, ¿qué es? Bueno, vimos que diferencial de tau no es más que ds cuadrado dividido entre c al cuadrado. ¿Te acordáis de eso? Bueno, diferencial de tau al cuadrado, es ds al cuadrado dividido entre c cuadrado. Por tanto, si quiero calcular diferencial de tau, lo único que necesito es calcular diferencial de. Ahora bien, este observador es el observador X y Z, vive en X y Z. Y aunque este observador se mueva, él siempre va a estar en X y Z, porque X y Z se mueve con él. Es decir, este señor se llama X igual a 5, Y igual a 7, Z igual a 28. Y aunque este señor se mueva, el punto nuevo a donde vaya se va a volver a llamar X igual a 5, y ya no me acuerdo qué he dicho, y Z igual a lo que sea. ¿Vale? Es decir, él es quien da nombre a ese punto del espacio. Por tanto, cuando este tipo se mueva, X y Z nunca cambian, porque él es quien los marca. ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces, ¿qué significa eso? Que para este observador, diferencial de X es 0, porque cuando él se mueva, X no va a cambiar, el incremento de X no va a cambiar. Pero es que diferencial de Y también es 0, diferencial Z también es 0. Ahora, diferencial de T no es 0, porque él sí que se mueve y el tiempo pasa. Él lo que marca es la posición, pero no marca el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando metamos esto aquí, resulta que de todos estos términos, todos mueren. ¿Y cuál es el único que queda vivo? G00, diferencial de X0 al cuadrado. Pues ya está. Ya sé calcular el tiempo propio que pasa. El tiempo propio que transcurre para ese observador no es más que la raíz de G00 por diferencial de X0. Os recuerdo que X0 es C diferencial de T. Entonces, ¿qué pasa? Que este tiempo es arbitrario. Se llama tiempo coordenado. Es arbitrario. No tiene significado físico. Pero este no. Este es el tiempo propio. Este sí es el tiempo real. Este sí es el tiempo que mide el reloj de ese señor, suponiendo que ese señor tenga un reloj bien hecho. Si ese señor no tiene un reloj bien hecho, su reloj marca diferencial de T. Pero si tiene el reloj bien hecho, su reloj marca diferencial de tau. Es decir, si queréis calcular cuándo se muere, suponiendo que sabéis que se muere a los 90 años, esto es lo que tiene que valer 90 años, el tiempo propio. Ese es el tiempo real, el que tiene significado físico, el que mide los relojes que están bien hechos. Sí. X0 es la coordenada 0, en el espacio-tiempo es la coordenada temporal. Sí, pongo C por T para que todo se mida en metros. ¿Vale? ¿Sí? Pero bueno, normalmente trabajamos con C igual a 1. Esa es la zona presa. ¿Sí? Ay, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Aquí es dividir entre C, y entonces dividir entre C, y eso mata a este C. Tienes toda la razón. Y entonces, claro, sale segundos igual a segundos, sí, tenéis toda la razón. Normalmente trabajamos con C igual a 1 y por tanto, relación opresa. ¿Más dudas? ¿No? Es decir, si quiero calcular el tiempo propio, el intervalo de tiempo propio que ha ocurrido, lo único que tengo que hacer es integrar para todos los tiempos infinitesimales, desde el tiempo inicial hasta el tiempo final. Entonces así puedo calcular el tiempo propio que ha pasado para ese observador. ¿Vale? Como este es el tiempo propio infinitesimal, si quiero el intervalo de tiempo propio, pues tendré que sumar todos los intervalos infinitesimales, es decir, integrar. Intervalo de tiempo. Cerca del Sol, G00 es 1 más 2 phi partido por c cuadrado, es decir, es 1 menos 2 gm partido por c cuadrado y por r. Y esto es menor que 1. Entonces, como G00 es menor que 1,
aquí hay un término que es menor que 1. Y eso hace que el intervalo de tiempo propio sea menor que el incremento de t. ¿Lo veis? Es decir, cerca del Sol, el intervalo de tiempo propio que pasa es delta de tau, que es menor que delta de t. Pero lejos del Sol, G00, ¿cuánto vale? 1. Lejos del Sol no hay campo gravitatorio, el espacio-tiempo es el de Minkowski, no está deformado. Y entonces, lejos del Sol, delta de tau sí que coincide con delta de t. Conclusión: dilatación temporal gravitatoria. Cerca del Sol está pasando menos tiempo que el que está pasando fuera del Sol. Por eso el que está fuera ve al que está cerca como congelado, porque lo ve que para él pasa menos tiempo, como que funciona más despacio. De ahí el corrimiento hacia el rojo de la línea espectral de la luz que no viene del Sol. ¿Vale? Es decir, recuperamos la dilatación temporal relativista. ¿Vale? Con lo cual ya tenemos claro cómo medir tiempos. Tiempos de verdad, tiempos físicos, no coordenadas matemáticas arbitrarias. En lo que llevamos de curso hemos visto que en relatividad general los abiertos del espacio-tiempo se pueden describir mediante una serie de coordenadas que son completamente arbitrarias siempre que satisfagan una serie de condiciones de diferenciabilidad. Esto quiere decir que la coordenada t y la coordenada x, la y la z que utilicemos para describir los sucesos que ocurren son coordenadas arbitrarias, de tal manera que los intervalos de tiempo y las posiciones pues vienen dados por números que son arbitrarios. Pero claro, ¿cómo puede una teoría física dar lugar a intervalos de tiempo y a posiciones que son arbitrarios? Es evidente que no hay en una teoría física arbitrariedad en ese sentido, y la relatividad general tampoco tiene esta arbitrariedad, es una arbitrariedad aparente. Es decir, estas coordenadas x, y, z y t son arbitrarias, sí, pero sí existe una forma en relatividad general de definir las distancias o sea, los intervalos temporales, y bajo ciertas condiciones las distancias espaciales también se pueden definir físicamente. Es decir, un observador que vive en el espacio-tiempo va a medir una serie de tiempos y va a medir una serie de distancias, sí, pero esas distancias ¿cuáles son? ¿Qué relación hay con esas coordenadas arbitrarias con las que podemos trabajar? Las coordenadas x, y, z y t pueden ser cambiadas por otras, x', y', z', t', pero las distancias reales y los intervalos de tiempo reales que miden los observadores, eso no es arbitrario, eso no lo puede cambiar la teoría. Entonces ya hemos visto cómo podemos calcular los intervalos de tiempo reales que mide cada observador, es decir, cómo podemos calcular el intervalo de tiempo propio para cada observador en relatividad general. Y hemos visto que estaba relacionado con la coordenada t, pero también con el coeficiente G00 de la métrica del espacio-tiempo. Ahora en este vídeo lo que vamos a ver es cómo podemos calcular las distancias espaciales físicas, las que tienen significado físico, las que miden los observadores en relatividad general. Para ello lo que vamos a hacer es trabajar en el espacio de Minkowski y llamar como siempre K a un sistema de referencia inercial. Pero además hoy vamos a considerar que el sistema K' es un sistema de referencia que no es inercial, es un sistema de referencia en rotación respecto de K. Entonces, como siempre, la métrica del espacio de Minkowski en el sistema de referencia K va a ser ds cuadrado es igual a c cuadrado diferencial de t al cuadrado menos de x al cuadrado menos de y al cuadrado menos de z al cuadrado, que no lo voy a poner, vamos a trabajar hoy solo con dos dimensiones espaciales. ¿Vale? En cambio, al irnos al sistema de referencia en rotación, pues entonces la métrica del espacio de Minkowski pues va a ser otra. Vamos a trabajar con otras coordenadas, con una coordenada t', con una coordenada x', con una coordenada y', ¿vale? Y entonces la métrica pues va a tener otra estructura. Habrá un dt' cuadrado, aquí habrá un coeficiente g', t', aquí habrá un coeficiente gx', x',
de x' cuadrado más lo que sea, habrá términos en general cruzados, habrá términos coeficientes gx' y' de x' de y', más etcétera. Es decir, al irnos a las nuevas coordenadas en un sistema de referencia no inercial, entonces la métrica del espacio de Minkowski pues tiene otras, es una matriz con otras componentes distintas, ¿vale? Entonces, bueno, en el sistema de referencia K lo que nosotros tenemos es, si trabajamos en las coordenadas cartesianas, estas las que estamos trabajando, pues bueno, el vector posición pues viene dado por el vector r, que sabemos que es x, y más y j, y por tanto el vector desplazamiento infinitesimal sería de r es igual a dxy más y, ¿vale? Pero como vamos a trabajar en el sistema de referencia en rotación, lo que nos interesa aquí es trabajar en coordenadas polares, no en coordenadas cartesianas, sino en polares. Entonces, esto quiere decir que si este es el eje y este es el eje x, entonces, por ejemplo, esta posición de aquí va a venir dada por el vector r, que es este de aquí, ¿vale? Y entonces en coordenadas polares pues vamos a describir este vector r en vez de por sus componentes x e y, vamos a describirlo mediante su módulo r, y mediante el ángulo phi que forma el vector con el eje x. Entonces, bueno, sabemos que en coordenadas polares pues r viene dado por el teorema de Pitágoras, por la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Por otro lado, phi es la arcotangente de y partido por x, ¿vale? Y la transformación inversa pues sería que x es igual a r por el coseno de phi y que y es igual a r por el seno de phi. Esto ya lo hemos hecho varias veces. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que entonces, debido a estas ecuaciones, pues hay una relación entre diferencial de x, diferencial de y diferencial de r y diferencial de phi, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería esta relación? Bueno, pues es una relación sencilla. Lo primero que uno tiene que ver es que, bueno, si este es el vector r, entonces el vector diferencial de r, pues en general va a ser este. Lo que pasa es que en coordenadas polares, vamos a pintarlo un poquito más grande, aunque en el fondo es un tamaño infinitesimal, pero bueno, para que se vea bien, vamos a pintarlo así. Entonces, en coordenadas polares, en vez de trabajar con la base de vectores y j, que es una base ortonormal, de vectores unitarios y perpendiculares, vamos a trabajar con otra base de vectores, que voy a llamar e sub r, que va en la dirección del vector r, y e sub phi, que es perpendicular a un poco más, que tienen que tener módulo 1. E sub phi es perpendicular a e sub r y va en la dirección de avance de la coordenada phi, por eso se llama e sub phi, ¿vale? Entonces ahí, si nos fijamos, el vector diferencial de r, además de tener unas componentes cartesianas, diferencial de x y diferencial de y, pues también va a tener unas componentes en coordenadas polares que vendrían dadas por estas proyecciones, ¿vale? Entonces se puede ver fácilmente, esto ya lo hemos hecho muchas veces, que en coordenadas polares el vector diferencial de r pues se escribe diferencial de r e sub r más r diferencial de phi e sub phi, es decir, que esta distancia de aquí es diferencial de r y toda esta distancia de aquí es r diferencial, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el módulo del vector diferencial de r pues se puede escribir como e sub r y sub phi son perpendiculares, y el módulo 1 se puede escribir como básicamente un módulo al cuadrado, se puede escribir como diferencial de r al cuadrado más r cuadrado diferencial de phi al cuadrado, ¿vale? Compárese con cómo sería la expresión del módulo diferencial de r cuadrado en coordenadas cartesianas, ¿vale? El módulo diferencial de r al cuadrado pues
sería básicamente diferencial de x al cuadrado más diferencial de y al cuadrado. Entonces, si miramos en la expresión de la métrica del espacio de Minkowski, nos damos cuenta de que si nos vamos a coordenadas polares, es lo que hemos hecho aquí, si nos vamos a coordenadas polares, diferencial de x cuadrado más diferencial de y cuadrado es igual a diferencial de r cuadrado más r cuadrado diferencial de y cuadrado. Entonces la expresión de la métrica en coordenadas polares quedaría c cuadrado de t cuadrado menos de r al cuadrado menos r cuadrado de phi al cuadrado. Esa sería la métrica del espacio Minkowski en coordenadas polares. Bien, ¿qué ocurre en cambio en el sistema de referencia K'? Bueno, en el sistema de referencia K', la métrica del espacio Minkowski va a tener otro aspecto, ¿vale? ¿Cómo podemos averiguar eso? Bueno, tenemos que ver cuál es el cambio de coordenadas, de las coordenadas primas a las coordenadas que no son primas. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, si hacemos de nuevo el dibujo, que va a ser el eje Y, este va a ser el eje X, ¿vale? Voy a escribir en azul todo lo referente al sistema prima, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría? Pues en el sistema prima, pues sería este otro. Este sería el eje X' y este sería el eje Y'. Entonces, en el instante inicial los dos sistemas de referencia coinciden, los dos sistemas de ejes coinciden, pero pasado un tiempo t, entonces lo que ocurre es que este eje ha avanzado un ángulo que es omega. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos un vector, aunque sea vector posición, puede ser este, el vector posición va a venir dado por un ángulo phi en el sistema de referencia K, pero va a tener un ángulo phi' más pequeño en el sistema de referencia K', lo cual nos quiere decir que las ecuaciones de transformación pues son las siguientes. R es igual a R'. Es evidente porque la coordenada polar R y R' no van a cambiar si no voy a un sistema de referencia en rotación. Las rotaciones lo que hacen es respetar las distancias al origen de coordenadas. En cambio, phi no va a ser phi'. Phi va a ser phi' más omega, en el dibujo. Y por otro lado, aunque sabemos que el tiempo físico no va a ser el mismo en el sistema de referencia K y K', pero sí que podemos trabajar con un tiempo coordenado T' que sea igual a T. Como son coordenadas arbitrarias, como voy a utilizar coordenadas arbitrarias, pues bueno, por comodidad, para hacer el cambio de coordenadas más sencillo, voy a coger T igual a T'. Pero esto no quiere decir, aunque T sí que coincide con el tiempo propio de un observador que esté en el sistema de referencia inercial K, T' no va a coincidir con el tiempo propio de los observadores que están en el sistema de referencia K', ¿vale? Bien, dicho esto, hemos decidido trabajar con estas coordenadas, pues entonces las variaciones infinitesimales de estas coordenadas pues vendrán dadas por las siguientes ecuaciones. Diferencial de R es igual a diferencial de R', en cambio diferencial de phi es la velocidad de rotación omega es constante, por tanto no se deriva, entonces sería diferencial de phi' más omega diferencial de t'. Habría que poner aquí. Me da igual poner t o de prima porque son iguales, aquí también voy a poner t', ¿vale? Y el diferencial de t es igual al diferencial de t. Bien. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que, bueno, la expresión de la métrica del espacio Minkowski, pues me va a cambiar. Aunque el intervalo relativista es el mismo, pero los coeficientes de la métrica van a cambiar. ¿Cómo cambian? Bueno, pues lo único que hay que hacer es el cambio de variable. Diferencial de s cuadrado, hemos visto que en el espacio de Minkowski, en coordenadas polares, pues sería t cuadrado diferencial de t al cuadrado menos diferencial de r al cuadrado menos r cuadrado diferencial de phi al cuadrado. Entonces
Entonces ahora si tenemos en cuenta este cambio de variable aquí, podemos sustituir diferencial de R por diferencial de R' y diferencial de phi por diferencial de phi' más omega diferencial de t'. Este término de aquí es lo que va a hacer que cambien los coeficientes de la métrica. Entonces claro, sustituimos, pues lo que nos queda es c cuadrado, diferencial de t' al cuadrado, menos diferencial de R al cuadrado, y aquí viene lo nuevo, menos R cuadrado, diferencial de phi' más omega diferencial de t', todo esto al cuadrado. Entonces, bueno, hay que expandir el cuadrado. Y bueno, pues si expandimos el cuadrado, pues lo que nos queda es básicamente c cuadrado, diferencial de t' al cuadrado, menos diferencial de R' cuadrado, menos R' al cuadrado, menos diferencial de t' al cuadrado, menos R' cuadrado, omega cuadrado, diferencial de t' cuadrado, y luego está lo de producto primero por el segundo, menos 2 R' cuadrado, omega, diferencial de t', diferencial de t' sin. Entonces, bueno, ordenando los coeficientes de la métrica, lo que queda es c cuadrado por 1 menos R' cuadrado, omega cuadrado partido por c cuadrado, diferencial de t' cuadrado, menos 2R' cuadrado, omega, diferencial de phi', diferencial de t', término cruzado, menos diferencial de R' cuadrado, menos R' cuadrado, diferencial de phi' cuadrado. Y esto es el intervalo. Entonces este sería el aspecto de la métrica en el espacio de Minkowski. Podemos ver aquí, por ejemplo, habíamos dicho que le vamos a poner de color azul. Estamos en el sistema de referencia K, ¿vale? Entonces, bueno, aquí podemos ver claramente que todo este término de aquí es lo que llamamos G00', ¿vale? Es decir, es el coeficiente de la métrica puramente temporal, ¿vale? Entonces, bueno, ya hemos visto que el tiempo propio de un observador en el sistema de referencia K', en este caso un observador de Langevin, no coincide con T', ¿vale? Sino que los intervalos de tiempo propio pues vendrían dados por la siguiente ecuación. El intervalo infinitesimal del tiempo propio, como sabemos que es ds partido por c, es decir, el intervalo relativista dividido entre c, entonces básicamente lo que queda pues es hay varias formas de hacerlo, pero bueno, la mejor forma de hacerlo es, uno puede decir, bueno, un observador que está en un sistema de referencia de Langevin, pues es un observador que está a un R' constante y a un phi' constante, ¿vale? Es un observador que se mueve, está en el sistema de referencia en rotación, se mueve respecto al sistema K, pero su coordenada phi' no cambia. Su coordenada phi sí cambia, pero su coordenada phi' no cambia. Esto lo que quiere decir es que diferencial de R' es 0 y que diferencial de phi' también es 0, ¿vale? Entonces, si tenemos en cuenta esto, pues entonces el diferencial de S pues queda de forma muy sencilla. Lo único que queda es el coeficiente G0 por diferencial de S. Porque todos los demás términos de aquí, son todos 0. Más 0, eso es diferencia de phi'. Pero diferencial de phi', diferencial de R' son 0, ¿vale? Y es 0 para el observador de Langevin, ¿vale? Se me ha olvidado aquí, esto es diferencial de S al cuadrado, se me ha olvidado aquí sacar la regla, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya lo hemos visto. En este caso pues sería básicamente la raíz cuadrada de 1 menos omega cuadrado R' cuadrado partido al cuadrado por diferencial de S.
Esa es la relación entre el tiempo propio para los observadores de Langevin y la coordenada arbitraria T', que hemos cogido, pero bueno, que simplemente es igual a T, sería, así que coincide con el tiempo propio pero entre los observadores en el sistema de referencia. También podemos ver que, bueno, qué velocidad tienen los observadores de Langevin respecto del sistema de referencia K. Bueno, pues la velocidad no es más que omega r. Como r y r' son lo mismo, pues omega r'. Esa es la velocidad. ¿Esto qué quiere decir? Que este coeficiente de aquí, la raíz de 1 menos omega cuadrado r' cuadrado partido por c cuadrado, no es más que 1 partido la raíz de 1 menos v cuadrado partido por c cuadrado. Es decir, es básicamente pues el 1 partido por gamma, el factor de la ecuación relativista, ¿vale? Y esta fórmula de aquí pues no es más que la fórmula de la ecuación relativista que hemos visto en relatividad especial, teniendo en cuenta que los observadores que viven en el sistema de referencia K' pues se mueven a velocidad v, que es omega por r, respecto de los observadores que están en el sistema de referencia K, y por eso los tiempos propios no coinciden. T', recuerdo que es T, ¿vale? Pero no coincide con tal, ¿vale? Tau es el tiempo propio para los observadores del sistema de referencia K', mientras que T es el tiempo propio para los observadores en el sistema de referencia K. Bien, pero ¿qué es lo que están experimentando los observadores de Langevin, los observadores que están en el sistema de referencia en rotación? Bueno, para los observadores que están en el sistema de referencia en rotación, como es un sistema de referencia no inercial, pues para ellos no se cumple en general la ley de la física, ven que pasan cosas raras, ven que la ley de inercia no se cumple, dejan un objeto quieto y de pronto ese objeto pues empieza a moverse en dirección contraria hacia alejándose del centro, y esto es un poco raro, ¿no? Entonces para ellos realmente, de acuerdo con el principio de equivalencia, están en un sistema de referencia no inercial, pero localmente no pueden distinguir eso de un campo gravitatorio. Entonces, para los observadores que están en el sistema de referencia K', existe un campo gravitatorio. Localmente no pueden distinguir el estar en un sistema de referencia no inercial de estar en un campo gravitatorio por el principio de equivalencia. Entonces, ese campo gravitatorio es el que explica que los objetos aceleren para alejarse del centro, ¿no? Entonces, ¿cómo lo explican eso? Bueno, pues, ¿cómo va a ser la intensidad del campo gravitatorio? La intensidad del campo gravitatorio que ellos observan, pues, va a ser igual a la aceleración centrípeta que tiene ese sistema de referencia en rotación. La aceleración centrípeta de un sistema de referencia en rotación es v cuadrado partido por r, ¿vale? En este caso sería omega cuadrado r cuadrado partido por r, es decir, omega cuadrado r, ¿vale? O, si tenemos en cuenta que r y r' son iguales, omega cuadrado r', ¿vale? Entonces para ellos hay un campo gravitatorio que además es más intenso cuanto más alejado del centro esté, ¿vale? Si escribimos este campo gravitatorio como un vector, el vector campo gravitatorio, pues este vector campo gravitatorio, V' vector, pues iría en la dirección radial, es v r, ¿vale? Y tendría un módulo de omega cuadrado r'. Esto quiere decir que la componente radial del vector campo gravitatorio es omega cuadrado r. Este es el campo gravitatorio que están experimentando los observadores en el sistema de referencia K', ¿vale? Ahora vamos a hacer un pequeño inciso en un campo gravitatorio terrestre. Ya hemos visto que la energía potencial que tiene un objeto cerca de la superficie es mg por z, donde z es la altura, ¿vale? Esto quiere decir que el potencial gravitatorio es básicamente la energía potencial, pero dividiendo entre la masa de ese objeto que está cayendo, es g por z.
En cambio, el vector, la componente z del vector campo gravitatorio, pues es menos g, menos el 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué relación hay entre el potencial gravitatorio y la intensidad de campo gravitatorio? Bueno, pues esto ya lo hemos visto. La intensidad de campo gravitatorio en el eje z va a ser, cojo el potencial gravitatorio, lo derivo respecto de z, realmente esto es una derivada parcial, pero bueno, como todo depende de z, es una derivada total, y le cambio el signo. Entonces puedo observar que si yo hago la derivada respecto de z, de eje z, y le cambio el signo, me sale menos. Entonces esta es la relación entre la intensidad de campo gravitatorio y el potencial gravitatorio. La intensidad de campo gravitatorio es menos la derivada del potencial gravitatorio. Entonces, si aplicamos esto a el campo gravitatorio que experimentan los observadores en el sistema de referencia K', lo que me doy cuenta es de que, bueno, entonces el potencial gravitatorio, ¿cuál sería? Pues tiene que ser algo tal que al derivarlo y cambiarle el signo me dio omega cuadrado de r cuadrado. Hay que integrar, y bueno, si hacemos la integral, pues el resultado inmediato, menos omega cuadrado r' cuadrado partido por 2. Si al derivar el 2 se va con el 2 y me queda omega cuadrado r'. La intensidad de campo gravitatorio que dice experimento. Entonces este sería el potencial gravitatorio que experimentan los observadores de Langevin. Ya hemos visto que efectivamente esta fórmula coincide con la de la dilatación relativista en un pozo gravitatorio. En un pozo gravitatorio vimos que efectivamente el tiempo propio de los observadores que viven en un campo gravitatorio, pues los observadores de tiempo propio se pueden calcular como la raíz cuadrada de 1 más 2 pi partido por c cuadrado de t, donde este pi pues, es negativo cerca de los cuerpos astrofísicos, y entonces eso hace que el intervalo de tiempo propio de tau sea más pequeño que el tiempo para un observador asintótico, ¿vale? En este caso, pues si metemos este valor de fibrima, en este caso estaríamos considerando el campo gravitatorio del sistema de referencia K', ¿vale? Y aquí, bueno, nos da igual poner T de porque es el mismo, ¿vale? Entonces metemos esto aquí dentro, pues básicamente nos sale el mismo resultado que antes, 1 menos omega cuadrado de r' partido por c cuadrado, que es exactamente el mismo resultado que nos ha salido, ¿vale? La prima al cuadrado, ¿vale? Me ha olvidado, vale, por distancia. Por lo cual de nuevo recuperamos la fórmula que nos da el redshift, ¿vale? Los observadores en el sistema de referencia K' se van a pensar que, bueno, dado que tienen un campo gravitatorio que les empuja hacia el exterior, pues van a ver que cuanto más grande sea R', como si estuviesen más abajo en ese campo gravitatorio, y por tanto el tiempo propio para ellos va a ser más lento, ¿vale? Vale, muy bien, eso respecto del tiempo, eso sí lo tenemos claro, pero ¿qué pasa con las distancias? ¿Qué distancias son las que miden físicamente los observadores de Langevin, los observadores que están en el sistema de referencia en rotación? ¿Cómo miden la distancia? Bueno, para medir la distancia necesitamos un procedimiento, ¿vale? Entonces, el procedimiento para medir distancias que voy a explicar aquí es el que viene dado por la métrica de Langevin, Landau y Dirichlet, ¿vale? ¿En qué consiste este procedimiento? El procedimiento consiste en lo siguiente. Estoy en el sistema de referencia K', este sistema de referencia está en rotación, quiere decir que en este sistema de referencia estos observadores están quietos y es el resto del mundo el que está girando en sentido contrario. Es un sistema K sin prima el que gira en sentido contrario, ¿vale? Entonces en este sistema de referencia vamos a considerar dos observadores infinitesimalmente cerca, que pueden ser el observador B y el observador A. Entonces estos dos observadores, pues bueno, tienen las mismas coordenadas salvo una pequeña diferencia en la coordenada phi. Es decir, aquí hay un ángulo que voy a llamar incremento de phi', que es la diferencia del ángulo de la coordenada angular del observador A y el observador B, ¿vale? Entonces,
A y B, ¿cómo van a medir la distancia que hay entre ellos? Bueno, pues este procedimiento, la métrica de Landau-Lipsch y Langevin, lo que conlleva es que A y B se envíen rayos de luz. En concreto, que se hace lo siguiente. B envía un rayo de luz. A tiene un espejo y lo que hace es reflejarle el rayo de luz de vuelta a B. Entonces, ¿qué ha pasado? Que durante todo este proceso, para B ha pasado un tiempo propio que es delta de tau. Delta de tau es el tiempo propio que pasa, tiempo propio de B, que pasa desde que envía el rayo de luz hacia A hasta que lo recibe reflejado, ¿vale? Entonces, una vez que B ya ha medido ese tiempo, según su reloj, pues B ya sabe a qué distancia está de A. ¿Qué distancia es esa? Bueno, pues B puede decir, estoy a una distancia delta de L de A. ¿Esa distancia qué es? Bueno, pues cojo el tiempo que tarda el rayo de luz en ir, en volver, si lo multiplico por C ya tengo la distancia, porque el rayo de luz va a velocidad C. Entonces, algo universal, va a velocidad C en todos los sistemas de referencia. Lo que pasa es que, claro, esa es la distancia de ir y de volver, que dividir entre dos para tener solamente la distancia de luz, ¿vale? Entonces, bueno, como sabemos que delta de tau es el tiempo propio del observador en B, que es un observador que vive en el sistema de referencia K', entonces ese tiempo propio ya hemos visto que se calcula como la raíz de G 00' por incremento de T', incremento de T', incremento de T. Entonces ahora lo único que necesito calcular es cuánto es el incremento de T', el tiempo que tarda el rayo de luz en ir y en volver. Para eso necesito calcular la trayectoria del rayo de luz. Pero la calcular la trayectoria del rayo de luz en relatividad es muy sencillo. ¿Por qué? Porque los rayos de luz son aquellos que cumplen la ecuación de S cuadrado igual. Entonces lo único que tengo que hacer es coger la expresión de la métrica del espacio Minkowski en el sistema de referencia K', es esto de aquí, coger la métrica de espacio Minkowski en el sistema de referencia K', coger el intervalo relativista e igualarlo a esto lo igual a 0. Esto es de S cuadrado, era de S al cuadrado, tiene un error. Ah, no, aquí cuadrado, se me ha olvidado. Bien. Entonces esta es la ecuación. Esta es la ecuación. Solamente hay que tener en cuenta que, bueno, B y A están a la misma distancia espacial R' del centro. Y además el rayo de luz que se envía va en línea recta, pero va en línea recta en el espacio K, claro, en el sistema de referencia K. Pero sí que es verdad que como vamos a considerar que delta de F' es pequeño, pues se puede considerar. Entonces en este caso se puede considerar básicamente que el rayo de luz a lo largo de su movimiento pues no va a cambiar su coordenada R'. Entonces, como R' es constante, diferencial de R' es 0. Entonces, dicho esto, si nos fijamos, ahora lo que nos queda es una ecuación de segundo grado. Una ecuación de segundo grado porque la incógnita aquí es dt', tenemos allá pt' en función de dt'. Entonces aquí hay un dt' cuadrado con cierto coeficiente que se llama a, ¿vale? Más un coeficiente b por dt', más un coeficiente más 0, más un coeficiente c que no depende de dt', y esto es igual a 0, esto es una ecuación de segundo grado, ¿vale? Entonces resolviendo la ecuación de segundo grado, pues tenemos que dt' es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac por dividido por 2. Entonces lo único que hay que hacer es sustituir a y b por su valor, ¿vale? Entonces lo que queda es más 2 veces r' cuadrado omega dt'
más menos la raíz cuadrada de 4r' a la cuarta omega cuadrado de phi' cuadrado más 4r' cuadrado por 1 menos r' cuadrado omega cuadrado partido por c cuadrado y por d phi' al cuadrado, que como no me cabe voy a poner la expresión más. Como no me cabe voy a hacer un poquito más estrecha la fórmula, eso es, por d phi' al cuadrado. Esto es para integrar. Todo esto dividido entre 2a, es decir, 2c cuadrado, 1 menos r' cuadrado, omega cuadrado, partido por c cuadrado. Entonces, bueno, simplificando. La expresión se puede simplificar, el de phi' cuadrado sale factor común, aquí dentro se cancelan términos, dentro de la raíz, al final lo que queda es que de t' es igual a r' cuadrado, omega más menos r'c partido por c cuadrado 1 menos r' cuadrado omega cuadrado partido por d phi' cuadrado que sale factor común. ¿Vale? Entonces ya tengo cómo va cambiando la coordenada t' en función de phi' a medida que el rayo de luz se va propagando. Bien, si os fijáis hay dos soluciones, una con el más y otra con el menos. Y además, si os fijáis, una es positiva y otra es negativa. ¿Por qué? Es muy sencillo. Para que el sistema de referencia K' pueda estar hecho con cuerpos reales, con los observadores reales, ninguno de estos observadores puede ir a una velocidad superior a la de la luz respecto del sistema de referencia K. ¿Esto qué quiere decir? Que omega' r, que es la velocidad que tienen estos observadores en el sistema de referencia K, tiene que ser inferior a c. Y eso es lo que hace que este término sea más pequeño. Por tanto, de las dos soluciones hay una positiva y otra negativa. Una me da un intervalo de tiempo negativo y otra un intervalo de tiempo positivo. ¿Eso qué significa? Pues esto lo que me está dando es la propagación de dos rayos de luz. Uno que va a favor de phi' y otro que va en contra de phi'. Uno que en la que a medida que avanza el tiempo phi' aumenta y otro en el que phi' disminuye a medida que avanza el tiempo. ¿Qué dos propagaciones son esas? Pues el rayo de ida y el rayo de vuelta. ¿Vale? Con lo cual, lo que obtenemos es que si en el momento, si llamamos t' al tiempo, al instante de tiempo en el que A recibe la señal de luz, entonces ya sabemos por estas ecuaciones de propagación del rayo de luz en qué instantes de tiempo B envió la señal. Entonces B envió la señal en el instante de tiempo, vamos a llamarle T1', ¿vale? Envía la señal en el instante de tiempo T' más algo que es negativo, porque es un poquito antes de que le llegara, que es r' cuadrado omega menos r' dividido entre c cuadrado 1 menos r' cuadrado omega cuadrado partido diferencial. Ese es el instante de tiempo en el que B envía la señal. Por otro lado, la señal vuelve a B en el instante de tiempo, vamos a llamarle T2', que es T' más algo positivo, ¿vale? Que es lo que ha avanzado el tiempo a medida que el rayo de luz se va de vuelta desde A hasta B, que es pues más algo positivo, más r' cuadrado omega más r'c partido por c cuadrado 1 menos r' cuadrado omega cuadrado partido todo el por eso. ¿Esto qué quiere decir? Que cuánto tiempo pasa desde que recibe el rayo, desde que envía el rayo hasta que lo recibe. Pues la diferencia entre T'2 menos T'. Es decir, lo que sale es
2 veces R'(C) partido por C cuadrado, 1 menos R' cuadrado omega cuadrado C cuadrado, diferencial de Q'. Ese es el tiempo que pasa desde que B envía la señal hasta que la recibe. Ojo, tiempo no de acuerdo a su reloj, sino de acuerdo a la coordenada arbitraria t' que hemos considerado, que coincidía con t, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que este intervalo de tiempo t' es un intervalo de tiempo coordenado, es este de aquí, ¿vale? Con lo cual, si lo que queremos hallar es el tiempo propio en función de b, habrá que multiplicar por la raíz de g0', y si queremos hallar la distancia, por c medio. Con lo cual, ¿cuál es la distancia entre los observadores A y B? Pues la distancia entre los observadores A y B va a ser c medios la raíz de g00' por delta de t', es decir, c medios la raíz de g00' por 2 veces r' partido por c cuadrado, 1 menos r' cuadrado omega cuadrado partido por c cuadrado. Todo esto se puede simplificar, que se me olvidaba, todo esto se puede simplificar porque además la raíz de g00' la sabemos, y entonces lo que queda es que delta de L es igual a R', delta de phi' partido por la raíz de 1 menos R' cuadrado omega cuadrado partido por c. ¿Vale? Como hemos considerado que estos observadores están infinitesimalmente cerca, en el fondo estos incrementos son diferenciales, es decir, la ecuación que queda diferencial de L es igual a R', diferencial de phi' partido por la raíz de 1 menos R' cuadrado omega cuadrado entre phi cuadrado. Si, por ejemplo, lo que queremos averiguar es cuál es la longitud completa de toda la circunferencia, pues lo que tenemos que hacer es integrar. Es decir, habría que hacer este procedimiento para todo par de observadores infinitesimalmente cerca, A con B, B con C, B con D, así. Hacemos toda la circunferencia y entonces sumando todas esas distancias infinitesimales, pues ya obtendremos el perímetro de la circunferencia en el sistema de referencia K'. Entonces, el perímetro de la circunferencia en el sistema K', pues se va a obtener simplemente como la longitud de la circunferencia va a ser simplemente la integral de esta longitud infinitesimal desde 0 hasta 2pi, que es el ángulo completo. Entonces, si hacemos esta integral, lo que obtenemos es la integral desde 0 hasta 2pi de R' de phi' partido por la raíz de 1 menos R'. Esta integral es muy fácil de hacer porque a lo largo de la circunferencia R' se mantiene constante, por tanto sale fuera. Entonces al final lo único que hay que hacer es integrar diferencial de phi', desde 0 hasta 2pi, vuelta a 2pi, con lo cual lo que queda es 2pi R' partido por la raíz cuadrada de 1 menos R' cuadrado omega cuadrado partido por c cuadrado. Y esta sería la longitud de la circunferencia. Y nos llevamos una sorpresa, porque como el factor raíz de 1 menos R' cuadrado omega cuadrado partido por c cuadrado es menor que 1 y está dividiendo, eso significa que la longitud de la circunferencia es menor que 2pi R'. Pero R' es la distancia al centro. Y uno podría decir, ¿y cómo sé que es R' la distancia al centro? Bueno, invito a los oyentes a hacer el mismo ejercicio, solo con un observador B y un observador A que estén separados a distintas distancias del origen, que se envíen rayos de luz
y entonces averiguar cuánto es la distancia radial. Entonces lo que van a obtener es que la distancia radial viene dada por R', que también es R, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que en el sistema de referencia K', el perímetro de la circunferencia es menor que 2pi por R, donde R es el radio de la circunferencia. Con lo cual, el teorema de la geometría euclídea, que dice que la longitud de una circunferencia es 2pi por R, no se cumple. Como no se cumple este teorema de la geometría euclídea, podemos decir que la geometría que experimentan los observadores de Langevin y si la geometría que experimentan es la geometría que tiene significado físico, ¿vale? No obedece a los postulados de la geometría euclídea. Es una geometría no euclídea. Es decir, lo que acabamos de obtener es que en los sistemas de referencia no inercial en general, no inerciales, en general, la geometría del espacio no es Euclid. Pero claro, si aplicamos el principio de equivalencia, el principio de equivalencia nos dice que localmente no podemos distinguir un sistema de referencia no inercial de un campo gravitatorio. Por tanto, si esto es una cosa que les ocurre a los sistemas de referencia no inerciales, también les va a ocurrir a los campos gravitatorios. Es decir, en los campos gravitatorios reales, la geometría del espacio tampoco es euclídea. Esta fue la conclusión a la que llegó Einstein aplicando el principio de equivalencia. La siguiente pregunta que surge es, bueno, la geometría del espacio no es euclídea, pero ¿y la del espacio-tiempo? ¿La del espacio-tiempo es euclídea o no? Bueno, si intentamos hacer el mismo razonamiento, la geometría del espacio-tiempo, encontramos que hay una diferencia. Y la diferencia es la siguiente. Imaginad dos observadores, por ejemplo, un observador que persigue a otro, ¿vale? Un observador persigue a otro y van ambos a la misma velocidad. Como van ambos a la misma velocidad, pues el observador A nunca va a alcanzar a B. Nunca, ¿vale? Entonces, en el espacio de Minkowski, en un sistema de referencia inercial, pues un observador va a perseguir a otro y nunca se van a alcanzar. Ahora, ¿qué pasa en el sistema de referencia K', en un sistema de referencia general no inercial? Bueno, pues está claro que si A y B nunca están en el mismo punto del espacio, en el mismo instante de tiempo, en K, tampoco va a estar en K'. En K' lo único que hago es cambiar las coordenadas, pero si las coordenadas en K no coinciden, las coordenadas en K' tampoco van a coincidir, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en K', aunque estos observadores ya, pues al final no se van a mover en línea recta y van a pasar cosas raras, ¿vale? En K' resulta que A tampoco alcanza a B. ¿Esto qué quiere decir? En el espacio de Minkowski, A y B son rectas paralelas. Pero al irme al sistema de referencia K', A y B ya no van a ser rectas, pero siguen sin cortarse. Es imposible que se corten. Es decir, dos paralelas no se van a cortar nunca. Y si dos paralelas no se van a cortar nunca,
por mucho que en el espacio de Minkowski me vaya a sistemas de referencia no inerciales, aún así las rectas inicialmente paralelas, que ya no son rectas, no se van a cortar nunca. Es decir, se sigue cumpliendo el quinto postulado de Euclides. Es decir, en los sistemas de referencia, en los sistemas no inerciales, el espacio-tiempo sigue siendo euclídeo. Es decir, la propiedad de ser euclídeo no es una propiedad del espacio-tiempo de Minkowski, no es una propiedad de las coordenadas con las que yo describa ese espacio-tiempo. Ahora bien, ¿qué ocurre en un campo gravitatorio real? En un campo gravitatorio real, en un campo gravitatorio real ocurren dos cosas que hacen que se distinga de un campo gravitatorio ficticio. ¿Qué dos cosas ocurren? Una, en un campo gravitatorio real, el campo no se va a cero en el infinito. O sea, en un campo gravitatorio real, el campo sí se va a cero en el infinito. Y esto es algo que no ocurre en los ficticios. En un sistema de referencia no inercial, ese campo gravitatorio ficticio no se va a cero en el infinito. Si estoy en un coche que frena, el campo gravitatorio en el infinito se mantiene constante. Y en el caso de los observadores de Langevin, ese campo gravitatorio en el infinito se va a infinito, no se va a cero. Mientras que en un campo gravitatorio real, sí, si me voy muy lejos de las masas, entonces pierdo toda interacción con ellas y el campo gravitatorio va a ser cero. Y otra cosa que distingue un campo gravitatorio real de uno ficticio es precisamente que en un campo gravitatorio real sí hay curvatura del espacio. Es decir, la métrica del espacio-tiempo sí hay curvatura del espacio-tiempo. Es decir, la métrica del espacio-tiempo no es euclídea. No obedece al quinto postulado de Euclides. Y esto lo podemos ver con un ejemplo muy sencillo. Imaginar dos trayectorias inicialmente paralelas, dos cuerpos que se mueven por el espacio y llegan a acercarse al planeta Tierra. Entonces, ambos cuerpos van a seguir la trayectoria más recta posible de acuerdo con la métrica del espacio-tiempo, que es una métrica deformada por culpa de la masa m de la Tierra. ¿Vale? Esta trayectoria más recta posible es lo que llamamos geodésica. Y pues no son líneas rectas, sino que hay sobre cierta desviación por culpa de esa trayectoria. Pero, ¿qué pasa? Anda, dos trayectorias inicialmente paralelas, por culpa de esta deformación gravitatoria del espacio-tiempo, acaban cruzándose no solo en el espacio, en el espacio-tiempo. Este objeto y este objeto acaban aquí en el mismo instante de tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo hago en las coordenadas que yo utilice, tengo dos trayectorias que parecen inicialmente paralelas, pero que al final acaban cruzándose. Es decir, el quinto postulado de Euclides no se cumple. ¿Vale? Hay curvatura en el espacio. Y esto fue lo que llevó a Einstein a decir, bueno, vamos a ver, entonces G, el vector G, la intensidad del campo gravitatorio, realmente no es el campo gravitatorio. G no es el campo gravitatorio porque puedo conseguir G ficticios. Puedo conseguir, en el caso de los observadores de Langevin, que experimenten una intensidad de campo gravitatorio que realmente no se corresponde con ningún campo gravitatorio. O incluso, si estoy en un ascensor en caída libre, yo no experimento ninguna intensidad de campo gravitatorio. En mi sistema de referencia G vale 0, cuando realmente sí estoy en un campo gravitatorio. Entonces, lo que realmente me dice si hay o no un campo gravitatorio no es G, sino que es la curvatura del espacio-tiempo. La curvatura del espacio-tiempo, es decir, cómo de no euclídeo es el espacio-tiempo, es el campo gravitatorio. Y como el campo gravitatorio lo crea la materia, entonces es la materia la que provoca curvatura en el espacio-tiempo. Y esto llevó a Einstein a escribir la ecuación que resume toda la relatividad general de la siguiente manera. T y J, que es lo que se llama el tensor energía impulso,
más allá de lo que estamos dando en este curso. Básicamente es un tensor que incluye toda la energía y todos los campos y toda la materia que hay en el universo, ¿vale? Entonces es un tensor que tenemos unos valores distintos en cada punto del espacio-tiempo, en función de la energía que haya en cada punto del espacio-tiempo. Pues este tensor de energía-impulso es el que deforma el espacio-tiempo, es el que crea curvatura, es decir, esto es igual a el tensor de Einstein G y J. Este es el tensor de Einstein, ¿vale? Que es un tensor que incluye dentro la curvatura del espacio-tiempo. Entonces el hecho de que haya un tensor de energía-impulso, el hecho de que haya materia, energía en el universo, deforma el espacio-tiempo, hace que haya una curvatura en el espacio-tiempo, ¿vale? Esta ecuación lo contiene todo, salvo por el pequeño detalle de que el mundo no es clásico, es cuántico.